That. In fact, your record is 38.1 seconds, which actually means you do about 22 notes per second. Yes, wow. My wife likes to say she's married to the fastest fingers in the world. Wow. Bueno, ¿qué tal, sacabones? ¿Cómo estamos? Nosotros somos los Sangonautlas, ya como bien dijo Beto, este proyecto que nació hace 2 meses a causa de la pandemia, en muestras de intentar llevar un poco de cultura en estos momentos tan oscuros. Vamos a tener el tema hoy de Rimsky-Korsakov y su obra, tal vez la más famosa o la más tocada, que es La Sherezada, al típico estilo de los Sangonautlas, riéndonos de todo, burlándonos de todo. Vamos a tener temas bastante... Siempre me gusta llamarlos controversiales porque a nadie le gusta hablar de estos temas, ¿no? Pero bueno, ¿quién fue Korsakov? Korsakov nació en Tikhvin el 18 de marzo de 1844. Por suerte, el día de hoy, Sebastián se leyó toda la autobiografía de Korsakov, de la cual nos va a hablar más a detalle de cuál era su pensamiento y todo esto. Y la obra Sherezada, como muchos sabrán, está basada en un libro que se llama Las Mil y Una Noches, que Beto se leyó. Entonces ya tenemos toda la gama completa para hablar de Sherezada y de Rimsky-Korsakov. Yo pues simplemente voy a estar aquí viendo a ver qué hago, porque yo no me dio tiempo de leer. Al parecer ellos ya sabían que los Sangonautlas iban a existir y ya se habían leído todo esto. Y ahí me dejaron atrás en el tiempo, pero no importa. A ver qué aporto el día de hoy, algún tema aburrido. Pero bueno, como digo, Sebastián va a empezar el día de hoy contando quién fue Korsakov. ¿Qué quieres decirnos hoy de Korsakov? Bueno, un saludo a todos nuestros amigos y amigas espectadores por sintonizar este programa donde es nuestro último programa de temporada. Y pues bueno, creo que para este programa nos armamos muy bien, nos documentamos muy bien y pues a mi parte va a ser hablar de la vida, la obra de Rimsky-Korsakov hasta los preámbulos previos a la Sherezada, que ya ahí le daremos más voz a Beto. Bien, como bien dijo de Pedro, yo me leí esta es el libro de la autobiografía de Rimsky-Korsakov, una editorial argentina, y pues fue bastante revelador cómo el propio compositor, a través de unas memorias que él como un diario mantuvo a través de toda su vida, a un par de años antes de morir, retocó esta autobiografía, y años después, cuando él ya muere, sería su esposa y su hijo Andrei, quien editaría el libro con el título Mi vida musical. Bueno, pero entonces esta es una autobiografía del propio Korsakov. Quisiera señalar que las fechas que yo tengo documentadas hacen alusión cuando Rusia aún estaba en el calendario juliano. O sea, nosotros somos el calendario gregoriano, y fue hasta la época de los bolcheviques que se cambió, se alinearon al mismo calendario que nosotros usamos. O sea, porque esto lo menciono porque, por ejemplo, ahorita de Pedro mencionó que Rimsky-Korsakov, según el calendario gregoriano, pues sí, nació el 18 de marzo, pero en la Rusia que le tocó vivir a Korsakov estaba en el juliano, y él documenta en su biografía que nació el 6 de marzo de 1844. Era el mismo signo, ¿no? Era el mismo signo zodiacal. Sí, sigue siendo Piscis, pues, pero bueno, así que pues al menos las fechas que yo voy a mencionar pues hacen relación al calendario juliano. La diferencia siempre van a ser 12 días. Bien, Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov nació en la ciudad de Tikhvin, en la gobernatura de Novgorod. Él siendo pues dentro de la nobleza rusa, él era pertenecía a la nobleza rusa, pero era como el hijo hidalgo, como en el caso del mundo español es la nobleza más baja. Pero bueno, él era parte de esa nobleza en tiempos del Imperio Ruso, y tanto su padre como su madre, ambos tenían pues linaje. Su madre era de la familia Skarjatin, que ella pues, era al parecer del linaje de una princesa, pero pues ya en
digamos, perdiendo un poco es el grado de nobleza. El punto es que él a los 6 años inicia su educación musical dentro de su propia casa, se lo dan sus padres, y a los 6 años empieza a tener sus primeras clases musicales. Él sus primeros 6 años tuvo a 3 maestras. La primera se llamaba Catalina Unkovskaya, la segunda no recuerdo el nombre, Korsakov no apunta el nombre, y la tercera se llama Olga Feld. Entonces, hasta los 12 años pasó con estas maestras, dándole a conocer lo que era, por ejemplo, lo más relevante de la música rusa, que era la figura de Glinka, algunas piezas, canciones de Una vida por el zar, Ruslán y Lyudmila, entre otras arreglos de La flauta mágica, de óperas de Verdi, Otelo, etcétera. Pero bueno, o sea, siempre fue la educación, bueno, la instrucción musical realmente como un entretenimiento. Nunca pensó que en el futuro pues él pasaría a la historia o siquiera viviría de ser compositor, porque fueron aspiraciones que fueron, pues sí, cambiando a través del tiempo. Él en julio de 1856 viaja por primera vez a San Petersburgo, porque a instancias de su propio padre y de su hermano mayor, que se llamaba Boyn, que deseaban que Nikolai se alistara a la escuela naval. Entonces él entró en septiembre de 1856 a la escuela naval militar del Imperio Ruso, y pues se graduaría, si no mal recuerdo, tengo anotado, en 1862, para salir de su primer grado como cadete. Y antes de graduarse, viviendo en San Petersburgo, fue cuando conocería a su primer maestro, llamado Theodor Kanillet, era pianista, y mismo Kanillet sería quien lo llevaría con Balakirev a su tertulia. En esta tertulia él conocería Nikolai a Mili Balakirev en noviembre de 1861. Y esa tertulia, pues aparte de música, pues hablaba también de literatura, pintura, entre varios temas de historia, porque el propio Balakirev va a ser en esta época toda una figura paternalista para Nikolai. Balakirev era dentro de esta Rusia de los pocos o escasos músicos que podíamos intentar decir que eran profesionales, inclusive el primer conservatorio de Rusia fue fundado en 1862 por Anton Rubinstein, y era dentro de los parámetros, pero de la Academia Francesa. Y pues el ideario de Balakirev y de los que al cual se va a añadir en un inicio Rimsky-Korsakov, y conocerá a Mussorgsky, a César Cui. Primeramente hay también a un crítico de arte llamado Vladimir Stasov. Pues en esta cofradía pues leerían a Gogol, Pushkin, a literatos rusos, arabistas como Senkovsky, Ostrovsky, entre otros. Y pues aquí sería Balakirev como el maestro, quien le expandiría el mundo a Nikolai. Le haría llegar el tratado de orquestas de instrumentación de Berlioz, que en aquel entonces era como pues el más conciso tratado de los instrumentos. Y pues estaría con esa tertulia pues los siguientes 10 meses, hasta que al poco rato de haberse graduado de la escuela naval como cadete, para ascender, porque él prácticamente ya había tomado como la decisión de ser marinero igual que su hermano. Y aparte que en la familia de su madre, su abuelo, un tío suyo, había sido ya director de la escuela naval militar. Entonces estaba prácticamente en su tradición familiar materna, el ser marinero. Sí, él estaba totalmente ya listo para ser marinero. Sí, totalmente. En 1875 él escribe: ya tengo interés por la música. Estuvo muy, pues no digamos que endeble su destino, porque realmente creo que ya estaba también muy encaminado, porque hay una historia, bueno, entre sus relatos de cuando ya está en la naval
no me acuerdo cómo se llama ese barco donde estuvo un buen rato, pero en ese rato que compone su primera sinfonía, que se la manda a Balakirev, es muy gracioso cómo se daba tiempo de todo. Imagínense cómo es la vida naval, pero aparte el señor se tenía el tiempo para leer a Platón, se tenía el tiempo para hacer su sinfonía, y seguramente se tenía que levantar a las 4 de la mañana a hacer todos sus deberes como naval, ¿no? Entonces era una persona que se dice muy, muy disciplinada. Sin embargo, aquí antes de que seguramente ya vas a mencionarlo ahorita, es cuando conoce, como bien dijiste, a Borodin, a Kuli, a Balakirev, Mussorgsky, que van a ser el grupo de los 5, que se los dio ahí un crítico que ¿cómo se llama? El Moguyasha Kushka, que es el puñado, ¿no? O el gran puñado, que se refiere al tenían puño dos nombres. Tenían dos nombres, el gran puñado, o también sí se hacían llamar el tropel poderoso, así, de esos nombres tan graciosos. Pues era, no sé cuál era la concepción que tenían realmente, porque algo curioso que me parece en esta época, y me gustaría que habláramos un poquito de esto, es el pensamiento que tenía el grupo de los 5, porque el grupo de los 5 no era un grupo académico. De hecho, Korsakov escribía prácticamente de oreja muchas cosas, al igual que algunos de los que estuvieron en la lista. Por ejemplo, Borodin, que también era químico, me parece, ¿no? Entonces, era gente que tenía otra vida y que componía algo que era de calidad, se promocionaba y tenía bastante éxito. Sin embargo, no eran músicos de conservatorio, podríamos decirlo. Ahorita seguro vas a hablar de lo de Tchaikovsky. Pero sí, exactamente. Por ejemplo, ahorita es muy menospreciado el músico que no sabe leer o que no sabe escribir bien o el nombre de acordes, porque dicen, eso ya lo tienes que saber, un niño lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué podrían decirle a toda esa gente que dice que por ejemplo, lo lírico no vale? A ver, que diga Beto, yo que quiero escuchar su opinión. Ay, mira, es que es una cuestión tremenda, ¿no? O sea, yo creo, y pues la historia nos ha dado pues, genios de la música que empezaron a componer o que componían sin la necesidad de tener un título, de tener una educación escolar formal, ¿no? Pues bueno, no voy a despreciar a nadie, ¿no? Pero bueno, pues sabemos que pues, el caso de Beethoven, ¿no? El caso de Mozart, que empezó a los 3 añitos, ¿no? Y a los 3 años pues no conocía las letras, ¿no? Entonces Beethoven también, pues la cuestión de la escuela no era como una cuestión importante, porque pues ellos ya tenían plasmado como esta parte pues quizá del destino, por llamarlo así, pero también es importante cómo la sociedad no los señalaba, no era como, o sea, es el flojo que no estudia, ¿no? O sea, en vez de ponerse a estudiar, está haciendo una tontería, ¿no? Como generalmente ahora hay comentarios, ¿no? Como, pues primero acaba una carrera y ya después dedícate a hacer música, ¿no? Me tocó a una amiga de Pedro también en común, le tocó esto, ¿no? Que su mamá le decía, no, pues tienes que ser arquitecto, ¿no? Y ya cuando seas arquitecto, pues ya te puedes dedicar a la música, al violín, ¿no? Entonces de repente es como, pero pues no se trata de desdeñar el hecho del artista, ¿no? Y bueno, ahora sabemos que también pues el artista depende también de poder tener una cultura amplia, pues porque a final de cuentas ya no tienes la facilidad de poder desplazarte a los lugares de manera pues fácil, ¿no? Es lo que yo creo, no sé qué opina. Pues, por ejemplo, es sorprendente cómo le daba tiempo para componer, ¿no? Y cómo tenía la voluntad, porque realmente no ganaba nada por hacerlo. Eso es admirable, porque generalmente uno busca luego el reconocimiento, y pues él era así como, pues vamos a ver qué sale, y vamos a seguir creciendo, y de repente se vuelve uno incluso tiene su tratado de armonía y su tratado de orquestación. Claro. Son referentes en la música de concierto, ¿no? Y por ejemplo, algo que les voy adelantando es que él cuando dio clases en el conservatorio, cuando empezó, ni siquiera sabía cómo se llamaban los intervalos, ¿no? Y ya era cosa, ya había compuesto sus primeras obras. Antes de que llegues a esta parte de todo lo que lo impulsó a componer la Sherezada, ¿por qué se inspiró Korsakov en leer la Sherezada? Tú que leíste las 1001 noches, Betos, ¿qué nos puedes decir de esta historia? ¿Era popular en ese entonces? ¿Qué tan popular es?
Bueno, justamente lo trataba ahora que tuvimos el curso de dirección virtual, saludos a los que nos estén viendo de este curso de dirección, que justamente hablamos un poco de la Sherezada, justamente llegó esta pregunta, ¿no? ¿Por qué componer acerca de Sherezada y no componer acerca de algún drama griego, acerca de algún héroe, ¿no? Como Beethoven. Pero pues hay que recordar también que la cultura de Oriente siempre ha sido una cultura por la cual muchos compositores se han inclinado, no solamente Korsakov, ¿no? Y también, pues, tiene el acceso de esta traducción en francés. Se me fue ahorita el nombre de la edición de francés, ojalá Sebastián, si la tiene, ahorita me lo dice, que es justamente quien le muestra este libro, esta traducción francesa de la Sherezada, que como sabemos no es de un autor, no es de un solo autor, ¿no? O sea, son cuentos e historias fantásticas de Medio Oriente, que obviamente se fueron pues agregando a un compilado, y que incluso de los últimos cuentos a los que se les agregó a la Sherezada, a las 1000 noches, perdón, fue justamente el de Aladín. Aladín, como usted a lo mejor pudo ver la versión de Disney, ¿no? Que es muy fresa, ¿no? Ya sabemos que Walt Disney es súper fresa. Entonces, la versión de las 1000 noches es muy, muy, muy buena, es muy interesante. Y fue una de las historias que se agregaron mucho tiempo después. Entonces, justamente cuando uno empieza a leer este libro, entiendo muy bien qué fue lo que cautiva a Korsakov, qué es lo que lo motiva a hacer esta composición. Primero, pues nos narra una de las historias, de un personaje que es Sinbad el marino. Entonces, desde ahí ya comenzamos con una cuestión bien interesante. Sabemos que Korsakov perteneció a la marina, sabemos que hay un personaje, ¿no? Que es un viajero que narra sus historias en las fiestas en Bagdad, ¿no? Unas fiestas tremendas, con comida, regalaba dinero, es así como, pues mira, por escucharme, pues sabes que ahí te van 100 dinares de oro, ¿no? Pues gracias, ¿no? Y aparte la comida, y entonces pues todo lo que conllevaba estas grandes celebraciones. Entonces, pues narra, Sinbad tiene 7 historias, ¿no? Que de repente, de acuerdo a la edición, varían un poco, la última sobre todo. Pero pues Sinbad prácticamente con cada viaje que se aventura, se hace más rico cada vez, ¿no? O sea, llega a encontrar diamantes, un lugar donde hay diamantes en los árboles, en las cavernas, una historia fantástica donde Sinbad se casa con una chica de un lugar donde el barco tiene un encallamiento, y se casa con ella porque se hace amigo del jefe del lugar. Y entonces lo que Sinbad no sabía es que justamente si el cónyuge se moría, enterraban vivo al otro cónyuge. O sea, entonces pues Sinbad no sabía qué hacer, encuentran maneras súper interesantes de cómo evadir esta parte de la muerte, pero es bien claro también hablar acerca de algo. Sabemos todos de la cuestión del destino, pero en las 1000 noches los musulmanes, y bueno, prácticamente también la comunidad árabe, quienes hablan acerca de Alá, es que justamente Alá es el que va a proveer, y que obviamente cualquier cosa que nosotros hagamos no es decisión propia, sino ya es una decisión, un designio del Creador, ¿no? Del Todopoderoso, para darnos fortuna o para darnos miseria. Entonces, al momento de que este libro narra las comidas, ¿no? O sea, te narra así descriptivamente la comida, cómo se elaboraban, los tipos de joyas que encontraban, que de repente había palacios con riquezas, pues prácticamente que ni los ricos de ahora, y los del top, podrían tener, ¿no? Porque eran riquezas increíbles. Entonces, quiero pensar, y de verdad tuve una lectura muy plácida con este libro, aparte de que hay cuestiones también eróticas muy intensas, ¿no? Hay ediciones que lo censuran totalmente, pero hay ediciones, que afortunadamente no fue la mía, en donde justamente los encuentros eróticos y los encuentros sexuales entre los personajes eran tremendos, ¿no? A veces hasta de poder tener relaciones sexuales 20 veces en la noche, ¿no? O 15, o de repente amanecer toda la noche, ¿no? Ya llegaremos a esa parte. Llegaremos a todo eso, ¿no? Pero esta es una cuestión muy importante, ¿no? Por ejemplo, ya nos contaste por la primera historia, que es Sinbad el marino, no hemos dicho cuál es la estructura de la Sherezada de Ravel. En un principio pensaría yo que era una obra programática, sin embargo, investigando más, no sé, no podría decirlo tal cual como programático. Voy a dejar a Sebastián que se haga cargo de todo esto para que nos diga cuáles eran las motivaciones de Korsakov. Ya sabemos ahora que era marino, que tenía ya cierta fama con este grupo que fue el grupo de los 5, pero realmente, ¿por qué es que Korsakov se volvió quien es? Porque esta ya es una de sus grandes obras. Está La Pascua Rusa,
son prácticamente lo que lo consolidan como compositor. Y me parece que esas dos obras fueron escritas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, en un mismo periodo. Ujú. A ver, cuéntanos. Bueno, a ver, antes de responder a lo que tú pides, me gustaría que que nuestros amigos que nos escuchen sepan que Rimsky-Korsakov estuvo 2 años, 8 meses en un viaje alrededor del mundo, en la Marina rusa, y cuando ya habías mencionado que concluyó su primera sinfonía en todo ese trayecto que estuvo en su viaje de marinero, pues conoció Londres, Estados Unidos, Río de Janeiro, llegó al Cabo de Hornos, que es la parte más extremeña de todo el continente americano. Y, o sea, pues, bueno, fue alguien que también fue a España, sur de Francia, vaya, el Mediterráneo, ¿no? Entonces yo creo que muchas de esas experiencias de la vida de mar, en la biografía él menciona que él gustaba más de ser guardia nocturno, porque podía contemplar las estrellas, ya que San Petersburgo es de las partes más, no es lo más norteño de Rusia, pero vaya, sí está, es norte a comparación de la posición geográfica que estamos nosotros, y ya es que hay veces que sus días duran 6 meses, sus noches otros 6 meses, entonces aparte de todo lo brumoso por la nieve, hay muchas constelaciones que no se ven desde Rusia. Entonces el Korsakov menciona mucho su gusto por la matemática, la cosmografía, que era parte de las materias para ser oficial de marina, saber leer el cielo a través de las cartas náuticas, creo que así se llamaban, y menciona con mucho gusto cuando vio la Cruz del Sur, estando por Río de Janeiro, o entre otras constelaciones, Escorpión, y resulta que, por ejemplo, una de sus obras árabes, por ejemplo, es el Antar, que es su segunda sinfonía. Ahí se supone que hay una constelación que se llama Sim, casi lo nombraron los árabes. Entonces es en base a un personaje, un héroe que va a desarrollar en una de sus obras ya de temática árabe. Pero bueno, ya había mencionado que había unos que se leyó dentro de sus viajes, también leyó a Goethe, una que se llama Mar en calma y próspero viaje, es uno de sus igual lecturas de Goethe famosas. Bueno, está Senkovsky, que de hecho es el literato ruso, que es donde se basó Korsakov para esta obra, Antar. Pero bueno, o sea, yo creo que él quiso hacer toda una mezcla de todos sus gustos de lectura juvenil, su vida de mar, aunque llegó un momento en el cual la vida de marinero pues ya no le satisfacía. Empezó a tener más interés por la música, a raíz que empezó a conocer a Borodín, a un tal llamado Alexander Drangomeshky, y analizar música de Glinka, y pues eventualmente conocer a Tchaikovsky, que sería como entre amistad y rivalidad la relación entre estos dos, porque dentro del ideario del grupo de los 5 o el gran puñado, ellos su ideario eran eslavófilos, o sea, querían resaltar hasta cuanto se pudiera en la cultura rusa, y de alguna manera pues para justificar o absorber que Rusia tenía pues dominios en lo que es el Cáucaso, ya casi pegando con Siria, porque las conquistas de Rusia en esos territorios son en 1800, cuando empieza la expansión del Imperio Ruso. Entonces muchas de las obras de temática árabe eran porque eso era lo que se quería, el propio Estado ruso quería fomentar el interés, el gusto por mundo exótico de los árabes. Y pues por ejemplo, el Borodín tiene en las estepas del Asia Central, pues más o menos por Azerbaiyán y esos países súper rarísimos para nosotros. Pero mucho de eso es por campaña de los ares, porque eso es lo que artísticamente se quiere. También me gustaría mencionar de que Balakirev, aparte de ser pianista, él antes había sido maestro de historia.
y él era una persona que leyó muchísimo sobre la historia de Rusia, desde los escitas, pasando por los hunos, los mongoles, los Romanov, la Cruz de Kiev, etcétera, etcétera. Entonces fue alguien que le hizo entender que un compositor, para tener buena inspiración o que sus obras sean de interés, tiene que nutrirse más allá de lo que es la propia música, leer autores, leer filosofía, contemplar la pintura, etcétera, ¿no? Entonces, Rimsky-Korsakov yo creo que son de esos personajes que lograron sintetizar tanto las cosas más excelsas de su arte, de su momento en Rusia, y siendo realmente marinero, no proyectando ser músico profesional, fue cuando él llega al Conservatorio de San Petersburgo a los 27 años, y a los 27 años igual empezó a dirigir una orquesta, o sea, para saber de que no basta ser muy grande para empezar a interesarse sobre la dirección de una orquesta sinfónica, porque el caso Korsakov a los 27 nunca había agarrado una batuta, hasta que entra al conservatorio y le ofrecen 3 cátedras, orquestación, instrumentación y dirección, o sea, así, de golpe. Entonces, para él igual era difícil creérsela, porque un par de meses antes de su designio como catedrático en el conservatorio, se había estrenado su fantasía Sadko, que es igual otra obra de temática del mar, pero esto es de un héroe ruso. Pero el chiste es que a raíz de que se dieron cuenta que él sí tenía pues talento Korsakov para pues sí, en la música, pues creían que iba a tener ese dominio para dar clases, y la realidad es que no. Ya mencionaste tú, Pedro, que de Korsakov no se sabía el nombre de los acordes compuestos, o no, o sea, había ciertos aspectos de la instrumentación que tampoco dominaba, porque muchas de las obras que conocemos de Korsakov son las versiones revisadas, ya cuando el maestro ya era eso, maestro de la armonía, del contrapunto, de figuración melódica, o sea, casi no son conocidas sus primeras versiones, y al parecer él mismo acepta que eran muy ásperas en armonía, la instrumentación no era tan dúctil, porque todavía en esa época en Rusia, por ejemplo, los metales ya no estaban completamente desarrollados, el sistema de válvulas y pistones. Entonces, mucho de lo que instrumentaba al inicio era el acorde, usar trompetas naturales, o no poder escribirle tan cosas complejas, porque en esa época los cornistas pues tenían que tener al lado como sus 4 cornos para y tocar cómo sonaban todos los tonos. Realmente, porque Korsakov revisaba muchas de sus primeras obras, de hecho las revisó prácticamente toda su vida, las volvía a escribir, hacía otras partes, entonces nunca sabremos cuál era la intención de muchas de las primeras obras de Korsakov, porque ya después, como digo, se puso a estudiar y ya le echó ganitas, ¿no? Saludos a Yerdir, a Mar Santos Linares, a Ángel, a Ricardo, ¿qué onda, cabrón? Todos, ya déjanos hablar, Sebas, esta Mar, ya vamos. Quería que nos contara más o menos, Sebastián, de Korsakov, porque como dije, él leyó su biografía y creo que su autobiografía. Entonces, lo más próximo a saber cómo era es saber cómo pensaba él, ¿no? O cómo escribía él. Sí. Precisamente, antes de pasar a Sherezada, ¿cuál era el pensamiento que les mencioné hace rato de lo de Balakirev? Algo que, ¿por qué Korsakov no sabía los acordes? Porque incluso esta sociedad, y eso es algo extraño porque era su talón de Aquiles, pero también era a la vez lo que hacía que fueran diferentes. Ellos tenían como que ciertos compositores que eran sus pilares. Beethoven era uno de ellos, y Beethoven más que nada hacia sus últimas composiciones, a las que casi nadie le tenían acceso o les gustaban, pero esta escuela sí dice, no, Beethoven es lo máximo. Y por ejemplo, Bach, pensaban que eran matemáticas innecesarias y que no tenían ningún conocimiento, ¿no? Entonces empiezan con toda esta mezcla de romanticismo. ¿Por qué es una obra que se dice que es programática? Porque intenta contar 4 cuentos que vienen en las 1001 noches. Pero antes de pasar a lo que son los cuentos y la Sherezada, ¿por qué eres Sherezada y quién es Sherezada? Hay que entender que la cultura musulmana es muy diferente a la nuestra.
Y esto lo digo porque Sherezada, si uno lee Las Mil y una Noches, se puede sacar mucho de onda, ¿no? Como que, ¿por qué van a degollar a esta pobre chica que nada más me engañó a su esposo, ¿no? Y pues, obviamente, no solo eso, hay muchas menciones a Alá. Casi todo es gracias a Alá, como dice Beto, todo tiene que ser para Alá, no hay mérito personal. Por eso, incluso, algo que generalmente dicen es que el tema del rey, ¿cómo se llama el rey? ¿Hashir? Shahriar. El rey Shahriar es el primer tema de Sherezada, el tema de los metales, ¿no? Pero, por ejemplo, en una cultura musulmana no estaríamos hablando del poderío de un rey. Podríamos hablar del poderío de Dios, del poderío del imperio, pero uno como persona no tiene tanto poder en la tierra. De eso es la cultura musulmana. Pero bueno, ¿por qué les digo esto? Porque ¿de dónde viene todo esto de los musulmanes y el Islam? En los años 600 nació este personaje Mahoma, quien fuera nombrado como el nuevo Mesías, por así decirlo. A mí me gusta pensar esto como que es como la Liga de la Justicia, de que ya no quieren que sea la Liga de la Justicia que se hizo y vamos a hacer otra. Así pasó con el Corán y la Biblia. Entonces, por ejemplo, la Biblia, el Antiguo Testamento, es válido para los judíos, para los cristianos y para los musulmanes. El Nuevo Testamento es solamente para los cristianos que también aceptan el Viejo Testamento, como los católicos, pero esta nueva religión que son los musulmanes dijeron, como que no me gustó ese final, le voy a hacer aquí unos cambios para que me guste más, y se escribe el Corán. Todo es impulsado por Mahoma. Ay, Dios mío, ya vino aquí Mahoma a regañarme. Ya no vamos a hablar de este tema porque tenemos miedo de que venga... Ya llevan 2 que me pasan, ¿eh? Pero bueno, ya no voy a hablar mal de Mahoma. Pero, por ejemplo, Alá es Yahvé. Alá es el Dios de los cristianos. Y muchas veces confundimos eso, no, que es otro Dios y que vienen de otra cultura. De hecho, es prácticamente la misma cultura que agregan ciertas cosas que les conviene. Sin embargo, podemos criticar muchas cosas de los musulmanes, ¿no? Como que se dice en las escrituras que Mahoma tenía una esposa de 6 años. Y ahí es donde ciertos grupos radicales dicen, pues tuvo una, yo también quiero una, ¿no? Como que pues válido asesinar a tu esposa porque tú eres prácticamente su dueño, y cosas por el estilo que nos quedamos muy sacados de onda. Pero durante el 900, que es donde se escribe Sherezada, donde se recopilan todos estos cuentos, tenemos un periodo que se llama el Renacimiento, el Renacimiento musulmán, o la Edad Dora de los musulmanes del Islam. Se nos suele decir que el oscurantismo abarcó todo y que no avanzamos nada en cultura, en religión, en nada. Éramos unos idiotas durante la Edad Media. Sin embargo, los musulmanes se pusieron mucho las pilas. En esta época surgieron muchas cosas de cultura, de matemáticas, de literatura, como es el caso de Las Mil y una Noches. Y todo eso llegó a impregnar, como bien saben, a la península ibérica, se expandió. Y todo terminó porque los mongoles llegaron y dijeron, no, ¿saben qué? Musulmanes, hasta aquí les vamos a cortar el rollo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Sherezada, cuando el rey descubre que su esposa lo engaña con un negro, pues decide matarla. Y esto porque a su hermano también ya le había pasado lo mismo, que también decidió matarla a su esposa y a su amante. Y Sherezada lo que va a ser una figura como para intentar redimir al rey, porque aquí es donde les digo, no sé si pudiéramos decir que el rey es el poderoso, porque todo es Alá, todo es para la gloria de Alá. Obviamente hay poder de por medio, hay intereses como siempre, por eso es que ninguna religión puede prosperar como debería ser o idóneamente, porque hay musulmanes que son, yo creo que bastante chéveres, y es la segunda religión con más gente en el mundo, ¿no? Con más adeptos en el mundo. Entonces, hay que tomar en cuenta estos temas para leer Las Mil y una Noches, para no sacarse de onda. Y ahora sí, Beto, si quieres, cuéntanos cuáles son los cuentos que está basada la Sherezada de Korsakov. Ok, bueno, nada más para agregar un poco de lo que dijo Pedro, es muy cierto.
Hay que recordar que incluso el poderío de los reyes, ¿no? También como se maneja en el mundo católico, que el poderío de los reyes o de las personas de poder viene a través de Dios, ¿no? Como se llame, Yahvé, Jehová, Alá, quien quieras, ¿no? Y es importante destacar que el inicio de la Sherezada, ya como tal, la partitura de Rimsky-Korsakov, sí, justamente es el inicio, habla acerca del rey Shahryar, ¿no? Que es una parte importantísima de la historia. O sea, los cuentos son importantes, sí, pero el personaje de Sherezada creo que para mí es lo más importante. Si bien has comentado que la parte de las mujeres musulmanas han vivido siempre por ser sometidas, ¿no? Por ser sumisas, por violar los derechos y por toda esta parte, ¿no? Que bueno, no lo justifico, pero pues bueno, son partes de una tradición musulmana que obviamente pues erradicar a veces es un poco complejo y que creo que no nos corresponde. Sin embargo, yo considero que Sherezada es una de las primeras mujeres musulmanas revolucionarias y lo voy a comentar en el buen sentido de la palabra, porque lo he estado reflexionando mucho. Es una de las primeras mujeres en la historia de la humanidad, ¿no? Quiero pensarlo así, que es una mujer feminista. ¿Por qué? En el buen sentido de la palabra, y no quiero que se vaya a confundir. Porque Sherezada, sí, en efecto, se casa con el rey Shahryar, ¿no? El rey Shahryar también tiene un hermano, y a ambos hermanos los engañan cuando ellos se iban de casa, lo engañan con los negros. Por eso también es importante saber que a la raza negra le fue muy atacada, porque justamente y prácticamente era lo peor que podía pasar en la humanidad, pues por cuestiones que eran problemas personales, ¿no? Y ya saben que de ahí fomentaron el odio y todo esto. Pero bueno, el punto aquí es que Sherezada, cuando pues sabe que el rey Shahryar se casaba con las mujeres del reino y las mandaba a degollar porque él estaba molesto por lo que le habían hecho, ¿cómo le iban a hacer a alguien que tenía el poder de Alá? ¿Cómo le iban a hacer algo, no? Si él era el mero mero, ¿no? Entonces decidió, y sabemos muy bien, que el castigo de los musulmanes es la decapitación. Incluso el sultán o los grandes jefes, siempre tienen en su escolta a un portalfanje, ¿no? Que el portalfanje es como sable curvo, y que obviamente siempre esta persona prácticamente pues lo debe cuidar muy bien y siempre está junto al sultán, ¿no? Entonces es importante saber cómo Sherezada, de manera astuta, de manera inteligente, logra a través de varios cuentos sobrevivir. Si bien Sherezada es un personaje importantísimo, ¿no? De esta parte de la lucha de la mujer para salvar a las mujeres del reino. Un papel fundamental a la que se le ha dado como el segundo plano es a su hermana, a Doniazada. Doniazada es prácticamente cuando Sherezada se casa con el rey, el papá Sherezada era el segundo al mando del imperio, el visir, y entonces Sherezada, bueno, pues le dice, ¿sabes qué, papá? Yo me voy a casar con el sultán. ¡Wow! Está lloviendo maravillosamente en la Ciudad de México, ¿verdad, Pedro? Así es. Wow, se me hace que es la ira, Es la ira de Alá. Que no quieren que hablemos de esto porque aquí, bueno, voy a continuar entonces. Ya me da miedo. Cierra tu ventana mejor. Entonces, bueno, Sherezada le dice a su papá, le dice, ¿sabes qué? Yo me caso con el sultán, yo me ofrezco prácticamente, ¿no? Pero pues el sultán, el visir sabía lo que le iba a pasar a Sherezada después de la primera noche, ¿no? La iba a matar y pues el rey iba a buscar otra mujer. Pero entonces Sherezada comienza con esta parte astuta primero en hablarle a su hermana menor, que es Doniazada, y le dice, mira, yo quiero que tú te vayas conmigo, quiero que estés ahí, quiero que cuando yo vaya a contar una historia, porque voy a empezar a contar historias, quiero que tú me alientes, como de, oh hermana, qué buena historia, ¿por qué no nos cuentas otra más? ¿O por qué no continúas con este maravilloso relato si es que el rey lo quiere, ¿no? Entonces, incluso no se narra en el libro, pero da a entender que Doniazada permanecía al lado de Sherezada en la habitación con el sultán, que obviamente después de tener encuentros sexuales con Sherezada, ella le contaba las historias. Da a entender que Doniazada se tenía que chutar los encuentros sexuales del rey y de Sherezada, ¿no? Porque pues también Sherezada dijo, bueno, es una parte bien inteligente, ¿no? O sea, si el rey intenta matarme, pues Doniazada puede hablar, ¿no? Puede como decir algo, como pues detenerlo.
Entonces es una cuestión bien inteligente. El punto es que Sherezada narra mil y unas noches. Hay un momento en que Sherezada se ausenta de la historia y uno dice, bueno, creo que ya la mató, ¿qué pasó? Les voy a spoilear el libro, sí, pero tienen que leerlo. Al final van 3 años. 3 años es lo que dura Sherezada contándole cuentos al rey. Y de este producto de los 3 años, y de obviamente muchos encuentros sexuales prácticamente diarios, tienen 3 hijos. Y entonces obviamente el rey se ablanda, le pide perdón a Sherezada, dice que el edicto de matar mujeres ya no va a llevarse a cabo. El rey Shahryar visita, el hermano del rey Shahryar lo visita en su reino, se casa con Doniazada, ¿no? Como premio por haber sido esta persona de soporte también para Sherezada, y hasta que la destructora de amistades y de amoríos y de reinos llega, que obviamente es la muerte. Bueno, esta es como la parte importante de cómo escribe Rimsky-Korsakov toda esta historia. Primero, el primer cuento habla sobre las historias de Sinbad, pero es la historia de Sinbad, el barco de Sinbad y el mar, ¿no? Digo, la verdad es que es una maravilla escucharlo, ver la forma compositiva, porque ya Sebastián nos lo dijo, o sea, Korsakov se tuvo que haber identificado y seguramente Korsakov también viajó, iba implícito en este viaje de Sinbad, que si bien el tema es el mismo que el del sultán, ¿no? El del inicio, pues también el sultán es esta analogía de que el sultán también va viajando en estas historias justamente para que Sherezada pudiera provocar la defensa de las mujeres del reino. Entonces es bien importantísimo cómo trabaja, cómo expone, y sobre todo la parte importantísima que todos los músicos lo saben. ¿Quién es la Sherezada en la parte musical? El violín. O sea, el violín está representado por la Sherezada, ¿no? O al revés, la Sherezada está representada por el violín, pero aquí es algo bien importante, que generalmente nunca lo he escuchado. Doniazada es el arpa que siempre está acompañando al violín, que justamente Doniazada es la parte que da soporte a Sherezada. Entonces, ahí están los 3 personajes. Aparece Doniazada, aparece Sherezada y aparece el sultán, ¿no? Entonces esto es bien importante, y es obviamente pues después de estar estudiando, después de leer Mil Noches y saber cuál es el contexto. Posteriormente pasamos a un segundo número con un maravilloso solo de fagot, que si ustedes han escuchado a este cantante ruso delgadito, como vestido de todo como de color resaltante, que canta bueno, pues ese es el tema del segundo número de Sherezada, que es el cuento del... Ay, se me fue el nombre ahorita. El príncipe Keldar, ¿no? ¿Del qué? Del príncipe Keldar. Del príncipe, ¿no? Bueno, la historia del príncipe es Calendar. Justamente que lleva un solo de fagot tremendo, de verdad. La manera de componer de Korsakov, y entendemos por qué funcionan sus orquestaciones, por qué funciona un libro de orquestación, un libro de armonía, por qué se consolida como director. Pues porque justamente escribe maravillosamente las texturas, lo que se necesita, los temas del trombón que aparecen, es como la segunda parte del segundo número, y que prácticamente es una sinfonía, o bueno, yo lo quiero ver así, como un tipo de sinfonía en donde se están pasando todos los temas en cada movimiento, o sea, es cíclica. Llegamos a un número, al tercer número, que es de los más líricos. Antes de que llegues al tercero, me parece que dejemos el tercero y el cuarto para que nos diga ahora Sebastián. Okay. Algo que estás diciendo de esto de los personajes, de que cuenta la historia. ¿Qué nos puede decir, Sebastián? Korsakov intentaba que te imaginaras los personajes, intentaba guiarte por una historia. ¿Qué es lo que intentaba? Híjole, que aquí vamos a entrar un poquito en discordia, porque está muy interesante lo que me relató ahorita Beto, pero digamos que realmente Korsakov lo que pretendía es subjetividad pura. No en ningún momento pretende literalmente contar la historia de las mil y una noches. Sin embargo, sí hay a guiños que sirven pues para ayudar a la mente propia a imaginarse esas escenas. Y si bien el propio Korsakov sí puso los títulos de estos movimientos, pero cuando lo estrenó él los suprimió. Al final decidió no hacerlos públicos. Ya sería después la musicología y pues otros tipos de propagandas, pues sí, al señalar esos títulos primarios que en su momento Korsakov
pues puso, pero realmente él puso Sherezada por no quererle llamar a esa obra Suite Oriental número 2, porque la primera Suite Oriental es Antar, que es supuestamente su segunda sinfonía. Entonces, como que darle un título más llamativo, y pues para esa época, en Rusia, en la Rusia zarista, así que el mundo árabe, pues sí, seducía, era muy exótico, de alguna manera era como lo que pasaba con los franceses al ver a la España musulmana, o sea, era lo que más les atraía del ese exótico de la música española, pues por los árabes. ¿Podrías pues, decir que, por ejemplo, la intención era de Korsakov que te leyeras el cuento y cerraras los ojos y te lo imaginaras, o que simplemente fuera música y que tú te armaras así el de Braille que quisieras? Lo digo porque, por ejemplo, el primer movimiento, que es Sinbad, como bien dijo Beto, son 7 historias y no van a encontrar nada de las 7 historias de la música, ¿no? Sí, o sea, es música y es muy diferente, como con otras obras que sí podemos llamar puramente programática. Claro. Aquí no diría que Sí. es una obra programática. Es una obra que, no. que te inspira a la imaginación, ¿no? A que todo Sí. te lo vayas te imaginando. Sí, mira, yo diría que la Sherezada realmente son como 4 cuadros musicales, no precisamente una sinfonía, porque yo creo que para esta época es 1888, para esa época Korsakov ya se puso a estudiar el contrapunto, la fuga, todo lo que en su momento con el ciclo de Balakirev se renegó y se ridiculizó. Él se dio cuenta que a raíz de empezar a ser catedrático del Conservatorio de San Petersburgo, pues tenía que saber a los antiguos, dónde están los verdaderos maestros, o sea, Bach, un montón de la escuela alemana, ¿no? Entonces, la suite de Sherezada, pues, muchos de sus temas se repiten, cambian las orquestaciones. Algo interesante pues de Korsakov es de que si él fue un maestro en la orquestación es porque 10 años, de 1874 a 10 años después, él fue inspector de las bandas militares y de marina. De 10 años se dedicó a hacer arreglos, composiciones, conciertos de banda, y le tocó hacer lo que sería en primera instancia su manual de orquestación. Era primero pues un manual pues para los inspectores de bandas, y en esa época es cuando Korsakov le daban instrumentos de madera y metal para que él estudiara los fenómenos acústicos de los instrumentos. En aquella época los metales aún no estaban estandarizadas, el sistema de válvulas, entonces tenía que estarse informando sobre métodos de constructores para para construir su propio manual, pues en base a qué sistemas, el alemán, el austriaco, el francés, etcétera. Entonces, por eso él en sus composiciones sabe muy bien escribir a todos los instrumentos, porque los conoció. No es que los haya sido un excelso intérprete, por ejemplo, del clarinete. El clarinete le escribe un montón de solos, pero el propio Korsakov lo dice en su biografía, que sí, él llegó a tocar el clarinete, pero no de una manera, vamos a decir, profesional, pero lo suficiente pues para entender su mecanismo, de cómo, en qué tonalidades tienen facilidad, y eso lo hizo con todos los instrumentos de aliento. Y pues ya cuando empieza a hacer sus revisiones de sus obras, pues empieza a interesarse por la cuerda, e igualmente consultar a los libros más avanzados, que sigue haciendo el de Berlioz. Y pues, o sea, ya cuando llega a la Sherezada, ya él ya tiene como curiosidad, él hasta los 37 años es cuando dice, creo que sí soy un compositor. O sea, ya para ese entonces había compuesto 3 sinfonías y 3 óperas, y aparte de composiciones para piano, sextetos para cuerda, un quinteto con alientos. O sea, y hasta los 37 años él tiene la modestia de decir, creo que sí soy compositor. Pero, por ejemplo, él entró a los 27 años como catedrático al Conservatorio de San Petersburgo, ¿no? 3 años se tardó estudiando por recomendación de Tchaikovsky.
y entonces 7 años más, ya tendría 37 años, como dices. Dice que es compositor y ya tenía la fama en Rusia de ser compositor de calidad, porque ya había abandonado los criterios del grupo de los 5. Ya cuando Korsakov madura, es importante ver que estas ideas que le enseñaron sus maestros al principio, sí reniega de ellas, tal vez no en el sentido de quejarse así de, mi vida es un desastre, pero sí dice, no, pues hay que estudiar. Y él se da cuenta de que había que estudiar y bien para hacer cosas de mayor calidad. ¿Qué es lo que le deja todo esto? Que él revisa la música del grupo de los 5. Mucha de la música, la de Borodín, la de Mussorgsky, fue revisada por Korsakov después de su muerte y son prácticamente las versiones que todos conocemos. Porque como dice Sebastián, conocía excelentemente los instrumentos. Esa visión de poder trabajar cerca con la banda también, con la banda militar, con las orquestas sinfónicas, como bien dijiste, también dio clases en el conservatorio. Hicieron de Korsakov un monstruo de la composición ya en el entonces de Tchaikovsky, que Tchaikovsky pues sí era conocido también y estaba prácticamente a la par, aunque para Korsakov él se sentía mucho menos que Tchaikovsky, ¿no? Y siempre podemos decir que fue el segundón en toda la Rusia. Luego llega toda esta parte de la Revolución Rusa y ya sabemos todo el desastre que fue eso. No vamos a llegar todavía a eso. A ver, Beto, ahora sí, cuentos 3 y 4. ¿Qué pasó con la Sherezada? Ok, yo coincido con ustedes, amigos. Ya saben que no me gusta que haya la menor provocación, ¿no? En el debate. Pero sí, aquí en esta parte sí quiero comentar que yo sí considero que sea programática. Obviamente no te va a narrar toda la historia. No puedes narrar 1001 noches, o sea, en 4 movimientos, ¿no? Pero sin embargo creo que sí es programática porque justamente nos deja elementos que sí, o sea, es subjetiva, pero nos da elementos justamente para poder tener como estas bases de saber qué está pasando en los 4 números. O sea, si fuera subjetivo, entonces los temas, por ejemplo, el tema del violín, que sería como un tema de violín y tú imaginas quién sea, no estaría apareciendo constantemente, ¿no? O sea, podría haberlo hecho otro instrumento, pero ¿por qué el violín siempre acompañado del arpa, no? Entonces, te digo, yo al final creo que sí es programática, no creo que sea totalmente, pero sí lo es. Bueno, vamos al número 3 y al 4. En el número 3 habla del pequeño príncipe, bueno, el joven príncipe y la joven princesa, que es parte de la edición que yo tengo, que es el último cuento, que es el Jazmín y Almendra, que es una historia de amor. Aparte hay que hablar, y ojalá puedan leer Las 1001 noches, es de estos amores que nosotros tenemos de jóvenes, ¿no? En el que prácticamente conoces a alguien, te enamoras así hasta el tope, ¿no? Así hasta el tope, pero de verdad, hasta el tope, en el cual, digo, a nosotros no nos pasó, ¿no? Pero en el caso de los protagonistas, son estos protagonistas que tan solo con mencionarle, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, conocí a una princesa que tiene los ojos de tal color y el cabello es parecido. O sea, la descripción es tan exquisita que los personajes se enamoraban nada más con escucharse. Y de repente, si no podían estar juntos, sufrían y se morían. En algunos cuentos se morían por el hecho, pues, de no poder estar juntos. En esta parte del cuento, rápido, es la historia de estos dos jóvenes. Él como cuidaba un rebaño de borregos, ¿no? De animales de pastar. Y entonces un personaje llega, un trotamundo llega y le dice, ¿sabes qué? Pues regálame un poco de comer, fíjate que yo caminé mucho tiempo. Le da de comer y le dice, mira, tú eres muy generoso, fíjate que hay una princesa y te voy a dar esto por regalo de Alá, porque Alá es el magnífico, ya sabes, ¿no? Todo lo que comenta. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Hay una princesa en tal lado donde ella correspondería a ti, no sé qué. El punto es que él se enamora con la sola mención, va a buscarla, pero los papás de ella no le permiten pues tener pareja. Entonces ellos pues se aman, ya se aman con locura, y al final de cuentas, pues ellos dos se fugan y ya no, o sea, la historia se trunca ahí. Y justamente puede ser que lo sea o que yo lo imagine, pero no creo, que justamente en este tercer movimiento hay una parte donde de tajo la historia se cuenta la parte musical y entra el solo de violín nuevamente, ¿no? Que es Sherezada, y ya hay una reminiscencia. Y el último movimiento realmente no existe en Las 1001 noches. Este último movimiento se trata acerca de que naufraga el barco de Sinbad en un acantilado.
y los piratas justamente, pues obviamente por no morirse, pues ya obviamente tratan de escalar el acantilado y al final del acantilado en la parte superior hay un jinete de bronce. Esta historia no viene en ninguna de las Mil Noches, al menos que yo conozca, y porque he estado consultando varias versiones, no leyéndolas, pero sí consultado como los índices, no existe esta historia. Esta historia es ya prácticamente pura de Rimsky-Korsakov, o sea, sí es ya como decir, bueno, tengo que dar una conclusión, no hay una conclusión tan emocionante, sí, en los viajes de Sinbad hay un naufragio, pero no es tan grande, ¿no? Entonces aquí el naufragio, bueno, se da, la fiesta en Bagdad, ¿no? Eso sí se da con todos, siempre los personajes. Bagdad es una ciudad muy nombrada, grande, impresionante, donde siempre hay muchos festejos con comida, con dinero, con todo lo que llevaban prácticamente los vendedores, mercenarios y todo esto. Y obviamente pues el término de la conclusión de la Sherezada, que es muy grande, de verdad muy grandiosa, con un tema en aumentación, narra la parte histórica, con un exquisito cierre de solo de violín, y más exquisito aún y más peligroso, los dos violines alternando en un mi sobreagudo, que prácticamente el concertino, bueno, está exponiendo el final, toca un mi sobreagudo y el asistente concertino debe de pescar la misma frecuencia para que no, pues escuche de repente que hay una segunda menor o que de repente a lo mejor uno es más brillante que el otro. Creo que esta forma compositiva es maravillosa que hace Korsakov. Y pues al final termina en 3 pizzicatos, con un acorde de mi mayor, sonando en toda la orquesta. Y pues así como termina prácticamente la historia de Korsakov. Y quiero comentar que es una versión que les vamos a dejar, una versión que es de la Sinfónica de Galicia, que a mí me parece muy lúdica, porque justamente en la parte de la fiesta en Bagdad, de cuando naufraga el barco, el director junto con los músicos gritan como si fueran los piratas que están en el naufragio y que obviamente están salvando por sus vidas. No lo justifico, me gusta, ¿por qué? Porque me parece muy lúdico y se ve gracioso aparte, porque es una de las únicas versiones que se hacen de esta manera. A ver, ¿por qué? Porque aquí sí te gusta que griten y no te gusta que griten en el guapango. ¿Por qué? Bueno, una cosa, no, sí lo voy a decir, y lo voy a decir, porque primero, esta es una grabación de la Sinfónica de Galicia donde el director pues pide que se haga el grito, ¿no? No significa, y voy por lo siguiente, no significa que este grito, este director que me ha tocado verlo dirigir la Sherezada en otra, bueno, a través del video en otras orquestas, no hace lo mismo. Entonces es como o a lo mejor fue el momento, ¿no? Que el momento para divertirse el director lo hizo. Sin embargo, en México, el problema es de las erróneas tradiciones, en donde un director dice que se debe gritar porque José Pablo lo dijo en la partitura, ¿no? Ya empezamos con un error. Después ese mismo director lo lleva a otra orquesta y después el director de esa orquesta lo adopta y entonces después ya todos dicen que José Pablo dijo que se tenía que gritar. O sea, una cosa es hacerlo por cuestión lúdica y la otra es implementar una tradición errónea que hasta ahora se ha hecho, como dirigir el Gavilancito en tres cuartos. Puede ser, lo dejamos en consideración. No, muy válido, ¿no? La verdad es que cualquier cosa que les guste hacer cuando se trata de música es válida. Hay mucha gente ahora que se queja mucho de que aplauden entre movimientos, y también así, pues, carnal, no pasa nada, disfruta la música, ¿no? Porque algo que les puedo decir es que tal vez Korsakov no tenía la idea de que fuera una obra programática y que no se hicieran tantas obras tantas cosas como se dice de Sherezada, porque, como bien dijo Beto, el violín está representado por la Sherezada, el tercer movimiento tiene un tema de amor ahí muy bonito, el solo de Fagott del segundo movimiento no sé a qué se remita, pero seguramente en la mente de Korsakov cuando componía se le venían ciertos detalles, ¿no? Y decía, esto va a ser esto, sin intención de que lo captaras así, que ese es luego, ¿no? Así spoilereado. Podría aventurarme a decir que la intención de Korsakov en este sentido es que te leas el cuento y te pongas ahora nuestros maravillosos audífonos. Si quieren, ahora todo lo pueden hacer desde su computadora, se buscan el cuento de Sinbad, se lo leen en 2 noches, se ponen sus audífonos, escuchan la historia de Sinbad y dicen, pues sí, un buen soundtrack, no es un mal soundtrack. Lo que sí les puedo asegurar es que la música es de una calidad Sí, tremendo. increíble. O sea, estamos hablando de una de las obras más grandes de la orquestación.
y de la música y de todo lo que conozcan. No hay tantas versiones de Sherezada, es de las obras más representadas, de las obras que a todo mundo le gusta tocar, porque realmente es una delicia tocar Sherezada. He tenido la suerte de tocarla 2 veces. Hubo una vez en una orquesta que no voy a decir cuál fue, que llegó un maestro libanés, y este maestro era, no era de los maestros que se pone a estudiar contigo, ¿no? Entonces llegó a dar el primer batutazo y se sacó un buen pedo. Así el solo de Sherezada horrible, la orquesta horrible, no podíamos avanzar en el primer movimiento. Con decirles que tuvimos que cancelar la abertura de ese concierto, porque el maestro estaba así de, no, es que esto no va a salir, estaba súper preocupado, ¿no? Ahí ya, lo dejo a su consideración también. Fue muy divertido ese concierto, salió hasta eso, decente. Ya después la pude tocar en mejores condiciones, pero es una obra difícil también. O sea, es una obra bastante ágil, con muchos solos, como otra obra de Korsakov que está llena de solos, que es el Capricho Español. Igual, Sí. haciendo gala de todos los instrumentos de aliento, igual es Sherezada hace gala de todos los instrumentos de aliento. Pero bueno, Sebastián, ¿qué quieres decirnos ahora ya sabemos que dio clases en el conservatorio, ya sabemos cuáles eran sus intenciones más o menos de la Sherezada, de que no era una obra, al menos para él, de contar la historia, pero ¿qué pasó con Korsakov? Ya fue famoso, no es de estos músicos muertos de hambre, entonces, me cae bien, me cae bien aparte. Pues mira, a mí me gustaría comentar que sí, después del estreno de Sherezada, que pues, según el calendario gregoriano nos dice que fue el 3 de noviembre del 1888, pero pues juliano tendría que haber sido creo que el 22 de octubre de 1888 en un concierto de la Sociedad Musical Rusa, que se estrena la Sherezada en San Petersburgo. Al poco rato se estrena también en Moscú, y curiosamente al año siguiente, es la Exposición Universal en París, y es la primera vez que va Rimsky-Korsakov a dirigir a París y presentar música suya y de sus amigos, y la recibieron fríamente. A los franceses no les gustó. Qué raro. Sí, no, más, yo lo hice en sarcástico, ¿verdad, Beto? Sí, porque la neta, estos franceses son especiales. No les gusta, siempre, más bien es su tradición siempre rechazar lo nuevo y lo bueno. Es parte de su arrogancia del francés. Y pues Korsakov comenta que pues sí, venía de un par de meses de haber estrenado la Sherezada en Rusia y tuvo muy buena recepción. La llevó a París. Los propios músicos de la orquesta con la cual la estrenó pues, sí, le reconocieron la maestría de su obra, pero el público francés no le gustó. Bueno, a Korsakov no le gustaba Debussy. ¿no? No le gustaba Debussy. Sí, o sea, hay cosas ahí medio raritas como se llegan a criticar, ¿no? Bueno, de acuerdo al gusto de su época. Miren, yo no sé qué si más, bueno, aquí tengo parte de la biografía de Korsakov y unos comentarios que él dice en relación a su obra, y pues ahí me gustaría leer un poco para pues supuestamente darle voz directa a lo que él escribió en su autobiografía. A ver, entonces cito. Dice: mi plan para Sherezada eran episodios y escenas de las 1001 noches aislados y dispuestos en 4 tiempos de la suite: el mar y la barca de Sinbad, el fantástico relato del príncipe Calender, el príncipe y la princesa, la fiesta en Bagdad y el buque que se estrella contra la roca con el jinete armado. Como enlace me serví de las breves introducciones del primer movimiento, segundo y cuarto, y el intermezzo del tercero, escritos para el violín solo, que representaba a Sherezada cuando relata al cruel sultán sus maravillosos cuentos. Aquí dice con signo de exclamación: en vano buscaré en mi suite leitmotivs asociados con las mismas ideas poéticas. En la mayoría de los casos, esos leitmotivs aparentes son solo materia meramente musical para la elaboración sinfónica, repitiéndose varias veces en el curso de la suite, alternados o empalmados. O sea, aquí creo que deja claramente que no está contando literal los cuentos, sino es
su gestión de los títulos, y imagínate lo que tú quieras con estos títulos. Ahora dice después: mi intención fue dar a mi suite una serie de figuras de caleidoscopio y escenas orientales, aprovechando el material libremente, uniéndolas íntimamente con temas y motivos comunes. Algo parecido ya había hecho en otras obras. Pensé llamar a los 4 tiempos de Sherezada preludio, balada, adagio y final, mas no lo hice por consejo de Anatoly Liadov y otros amigos. Con ocasión de una nueva tirada, anulé las antiguas indicaciones que figuraban en cada tiempo: el mar, el buque de Simbad, etcétera, etcétera. Pues con ellas solo me propuse encauzar la fantasía del oyente e indicar la ruta que siguió a la mía. Está. Fin. Entonces, técnicamente lo que habíamos dicho. Pero sí, o sea, sí es, pero no es, ¿no? O Sí, sea, es, pero no es, ¿no? sí es, pero no es. Sí, o sea, creo que su intención, como bien dice, es que te lo imagines, y eso está muy padre, ¿no? Porque no era tan común en la época de Korsakov. De hecho, él tuvo inspiración también de Wagner, hasta después de que conoció, no sé si, pues ya después de que conoció a Wagner y escribió la Sherezada, ¿no? Sí, o sea, había algunas cosas, pero por ejemplo el Anillo del Nibelungo, él la conoció al poco tiempo después de haber estrenado la Sherezada. Sí, y al parecer porque fue la compañía hasta Rusia, ¿no? A hacer sí, el Anillo del Nibelungo. Algún día tenemos que hablar del Anillo del Nibelungo para que sepan también de... Sí, yo quería mencionar de que a raíz de que, si bien la música de Wagner para el propio Korsakov y a muchos rusos, pues sí se le hacía pesada, o sea, reconocían la maravilla de Wagner en cuanto a su a la armonía, a cómo enlazaba el drama sin necesidad de estar usando tantas cadencias, pero digamos que sí, Wagner exige demasiado al oyente que se siente 5 horas a escuchar sus óperas, ¿no? O sea, un día lo vamos a traer demasiado para torturarlos a toda nuestra audiencia. Bueno, ajá. Es que me gustaría mencionar de que de la labor que hizo Rimsky-Korsakov con sus amigos, mayoritariamente con Borodín y Mussorgsky, que son casos que en la Rusia de aquel entonces, estos dos, pues mira, Mussorgsky terminó mal, se emborrachó, bueno, prácticamente tenía problemas de alcoholismo muy serios y prácticamente se le iba las cabras de estar totalmente ido. Se empezó, es un declive del artista, y pues por algo Mussorgsky no se casó, tuvo una vida muy ajetreada, y porque él era de esos casos de un genio que no encontraba la mejor manera de poder vivir bien de la música, porque el propio medio no lo permitía. Y en otro caso, que es el de Borodín, él era médico y químico, y una de las cosas interesantes de él, que fue el fundador de la Escuela de Medicina para Mujeres, la primera de su tipo en Rusia, y él la mantuvo durante 10 años hasta que murió. Y el punto es que el propio Borodín era alguien que escribía de fin de semana. O sea, él sabía que mantener a su familia era dar clases de química. Lo de la música era mente... Era un juguete. Exactamente, entretenimiento. Y su obra más famosa, que es El Príncipe Igor, pues él nunca la concluyó. Y sí, cuando la terminó Korsakov, y él pues enmendó lo que pudo, y a raíz de que él conoció el Anillo del Nibelungo, eso le dio motivo a que reorquestara algunas obras de Mussorgsky y del propio Borodín, a raíz de que Wagner traía la mayor técnica depurada de los instrumentos de metal. Entonces el propio Korsakov aplicó mucho de esa vanguardia, porque en aquel entonces escribir para metal, para los instrumentos de metal, y sí que se notara el virtuosismo de estos instrumentos, era sinónimo de vanguardia. Entonces, es bien sabida la transcripción que hizo Korsakov de Una noche en la árida montaña de Mussorgsky, y esa es una obra que Korsakov lo hizo en base a 4 versiones que Mussorgsky dejó, y Korsakov pues pegó, enlazó, y de alguna manera darle coherencia a esa obra musical, y eso lo hizo con un montón de compositores rusos, parte de esta antigua cofradía del Bakalakirev, pero también llegó a hacer versiones críticas de las óperas de Glinka, orquestó El convidado de piedra y Rusalka de Dargominsky, y o sea, de varios, y
y ya para ese entonces Sí, de era todo hecho, un maestro. tras la muerte de Glinka, él fue el que hacía el que hizo las ediciones de toda su música. Entonces, Sí, es una persona chida, bastante chida, porque, o sea, se le podrían criticar muchas cosas, incluso se le critica de que haya arreglado la música de Borodín y Mussorgsky, pero impulsó grandísimo a la música de Rusia. No, para que se den un quemón, por ejemplo, él fue el maestro de Prokofiev, de Stravinsky, De Stravinsky. Kavinsky, o sea, las figuras que fueron súper revolucionarias en el siglo XXI, ¿no? Que sin ellos no Respighi también, de Respighi. Respighi. Entonces se volvió un monstruo ese señor y la verdad es que la disciplina militar seguramente le ayudó bastante. Él daba sus clases con su uniforme, imagínense ver a un militar llegando a darles clases de armonía, así él era en el Conservatorio de San Petersburgo. Entonces por eso digo que era una persona bastante chida, se alió a los estudiantes cuando fue la revolución rusa, 1905. salió al grupo de los estudiantes y por eso lo corrieron del conservatorio. Ya ven, como siempre, nuestros políticos y todos los políticos del mundo queriendo lo mejor para todos nosotros. No sé qué quieren agregar, qué quieres decir, Beto. Pues creo que hemos hablado mucho acerca pues, de estos acontecimientos desde la parte biográfica de Korsakov, desde la parte pues de la literatura, de la parte histórica, y creo que corresponde ahora a las personas que nos están viendo, a quienes nos verán en las retransmisiones, y sobre todo a lo mejor a quienes no nos verán y se irán haciendo su criterio propio. Creo que es importante que ahora que nos están viendo, que saben un poquito acerca de la Sherezada, de los orígenes, de lo que Korsakov quería, creo que es importante ahora ponernos los audífonos, buscar la versión que nosotros queramos. O sea, no hay versiones malas, no hay versiones malas. Va a haber versiones que a lo mejor gusten más que otras, pero creo que lo importante ahora es tomar los audífonos para escuchar Coriolano, para escuchar Sherezada, para escuchar Gómez Anda, para escuchar Ponce, ya teniendo un poquito más de esta información que a veces es muy difícil de obtener de primera mano, ¿no? Entonces creo que es una obra tremenda, creo que es una obra que justificadamente ha podido trascender tantos años y lo que le falta, ¿no? Y que siempre va a ser motivo de discusión, como las grandes obras, pero también hay que recordar un poco que los compositores que han tenido quizá la suerte no tan grande como la de Korsakov, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir de Mussorgsky. La verdad es que yo entiendo por qué por qué le meten mano a Mussorgsky. Para mí, o sea, como orquestador, Mussorgsky, pues nomás no, o sea, como pianista y las composiciones en piano son muy buenas, pero ya las partes orquestales por Mussorgsky de repente dices, no, pues mejor no escucho, mejor busco ver si alguien reorquestó, ¿no? Y no significa que sea malo, no, simplemente porque, pues, es como todas partes, hay quienes tienen la facilidad, en este grupo, pues bueno, el que menos estudios tenía en un principio, es el que prácticamente va concluyendo la parte de todos de sus compañeros, ¿no? Y que obviamente se vuelve un maestrazo, ¿no? Entonces, creo que aquí es importante conocer las obras, o sea, no solo la Sherezada, que no solo sea como Pachbel y solamente escuchar el canon, como Moncayo y solo escuchar el guapango, como Blas Galindo y solo escuchar los sones de mariachi, como Ponce y Estrellita. O sea, creo importante aquí que puedan escuchar la música de Rimsky-Korsakov, lo más que se pueda. Tiene por ahí una sinfonieta bien bonita para pequeña orquestación, pequeña orquesta, que de verdad está bien padre, o sea, sobre unos temas rusos, ¿no? Entonces, vale mucho la pena que ahora que ya sabemos, la escuchemos, veamos qué tanto hemos avanzado. Y importante también buscar la parte de complementaria de la como es la literatura, la pintura, hasta a lo mejor entre nosotros o las personas hacer un ensayo, decir, pues mira, escuché esto. Creo que ya esa labor ya corresponde al que nos está viendo, al que nos escucha, y porque creo que solo así vamos a poder dejar de pensar que, pues, las historias que nos cuentan son ciertas, ¿no? Entonces, creo que puedo decir que, pues, escuchen Sherezada, para mí es una de las obras muy grandes, tanto para dirigir como para tocar. Entonces, es lo que quisiera, pues, comentarles a todos los que nos ven. Bueno, antes de que demos nuestras despedidas y nuestras conclusiones,
Quería comentarles de lo que vamos a hacer en las siguientes temporadas. Rápidamente, vamos a tener una nueva temporada que va a ser, pues está programada para estrenarse en octubre con este formato que a todos les gusta. Vamos a seguir contando nuestras historias. Si tienen alguna opción que les gustaría que habláramos, es el momento de hablar o callar para siempre, para que nosotros podamos agendarla. Tenemos ya algunas propuestas, vamos a hablar acerca de revueltas, de la música del día de hoy. Es cierto que Bad Bunny es el mejor compositor del mundo. Va a estar muy divertida la segunda temporada. También vamos a estrenar un podcast. Entonces, les pido por favor que si se pueden ir al canal de Pokiviolinista, así, ¿bien? ¿Así? Le den que se vayan a YouTube, le pongan Pokiviolinista, se suscriban, vamos a volver a retransmitir este video y vamos a hacer otros proyectos que se vienen en puerta que esperemos que les vayan gustando. Como les repito, esto será en octubre. Entonces, ¿qué quieres decirnos ahora sí, Sebastián, como manera de conclusión? ¿Qué piensas de Korsakov? No, pues qué cosas, que no podría decir de él. Es uno de los compositores del romanticismo ruso que yo más estimo. Igual tan excelso como la vida de... Bueno, Tchaikovsky vivió de manera distinta y su estilo era un poco más afrancesado y de conservatorio, ¿no? Pero vaya, que ambos son dos gigantes que le dieron impulso a la música rusa como no se había hecho antes de ellos, y por alguna razón pues dejaron escuela. En el caso de Tchaikovsky, su alumno creo que más famoso fue haber dado clase a Rachmaninoff, y pues en el caso de Rimsky-Korsakov ya se mencionó, pues, Stravinsky, Prokofiev, Respighi, entre otros más. Entonces, a mí lo que me encanta de saber de Korsakov es de que pues fue alguien que, por eso, disciplina, le dio todo. Él no se creía pues así que fuera un genio, simplemente fue alguien que perfeccionó esa maestría a raíz de trabajo, error, revisión, y por eso es uno de los grandes de la música rusa y de la música universal. Y también me encanta saber de que él fue alguien que a través de las bandas, el conocimiento de los instrumentos de aliento, fue algo que lo que le empezó a distinguir entre todos los músicos rusos de su momento, la forma tan increíble de orquestar, y sus propios Balakirev, Mussorgsky, Kuy, Tchaikovsky reconocían la genialidad para saber instrumentar de Korsakov. Dentro de las cosas que llega más o menos mencionar, así como eso ya es un poco especulativo en mi parte, es que él al parecer sí tenía un cierto grado de sinestesia, de que podía saborear los sonidos. Hay otros que pueden, digamos, ver los sonidos, como era el caso famoso de Scriabin, pero en el caso de Korsakov él podía saborear ¿Qué dice? Pues lo que pasa es de que hay un tratado de un alemán, bueno, es que ahorita no lo tengo abierto, pero el chiste de que de cuando él se pone a estudiar armonía, previo a su supermanual de tratado de armonía, por ejemplo, yo tengo aquí una copia de ese, yo aprendí con armonía con el de Korsakov, y por eso yo lo estimo, ese manual de armonía. Lee a un teorista alemán que es de las relaciones de música y el color, o sea, la timbricidad, las texturas, y mucho de eso lo aplicó al momento a la par que está escribiendo su tratado de armonía, nada más que es algo que pues como que te dice muy someramente que tenía una predilección, un instinto está ahí que lo llevaba hacia qué acordes eran más lo que daban brillo, opacidad, densidad, etcétera. Entonces, sí, al parecer, yo sí me gusta pensar que sí él tenía cierto grado de sinestesia para que de manera tan instintiva y algo natural, pues pudiese orquestar tan bien en esa ingenuidad tan increíble que después la perfeccionó. Y por eso creo que Rimsky-Korsakov es uno de los grandes músicos y compositores para la historia de la música. Como dice Beto, vayan a escuchar música de Korsakov. Con respecto a lo que dice Sebastián,
sus primeras obras puede ser la Primera Sinfonía o Sadko, aunque como les digo no van a encontrar versiones originales porque no existen, todas ya fueron retocadas, pero algo debe haber, ¿no? Y sí se nota mucho el avance compositivo de Korsakov, de sus primeras sinfonías a lo que ya son las grandes obras. Sí hay un cambio, no podríamos decir es heredero tal cual como por ejemplo Mozart, Beethoven fue de Mozart, es heredero tal vez en ideas, en escuela, de escuchar cosas, en estudiar por su propio lado, pero la parte intuitiva de Korsakov es algo bien interesante, que yo también me gusta pensar que tiene algo de sinestesia, ¿no? Jamás lo sabremos, pero ¿qué quieres decir tú, Beto? Pues nada, quiero comentarles, bueno, que ya a manera de estar haciendo conclusiones, ya comenté mis conclusiones sobre la Sherezada, sobre Korsakov, comentarles a todas las personas que nos escribieron el día de hoy, agradecerles a Santos Linares, Ángela Velar, Ricardo Juárez, Leonardo Junaupu, Clarimar, a Yere, saludos a todos, gracias por seguirnos, a todas las personas que nos vieron el día de hoy, que nos están viendo, y recordarles que estos conversatorios los pueden encontrar en la página de los Sangonautlas. También les vamos a dejar nuestro link de YouTube, lo vamos a compartir unos minutos después de que termine esta transmisión, para que nos sigan en la página, por favor, de verdad, este proyecto es bien padre, a nosotros nos gusta mucho, tratamos de hacerlo lo mejor, lo más digerible para ustedes, entonces síganos, de verdad que nos pueden ver los 9 programas ya con el de hoy, que justamente hemos dedicado a cada uno de verdad tiene un significado especial, solo uno que se perdió, el Orfeo, el de Orfeo de Monteverdi, fue el que se perdió, entonces tenemos 8 programas, pueden seguirnos, compártanos, de verdad que vale mucho la pena este proyecto de jóvenes, y quiero comentarles algo aquí, ahora ya a manera de despedida personal, comentarles que he reflexionado mucho sobre las participaciones en el festival, y no es que no me haya dado cuenta, sino que caí en la intención de ponerle un eslogan al festival, y lo quiero sacar en este momento, quiero hacer la premisa aquí en los Sangonautlas, que el eslogan que ya se va a quedar para el festival, sí va a quedar, bueno, en este caso no virtual, porque virtual solo fue por este año, por lo que conocemos, pero no sabemos, pero de todas maneras el eslogan que va a quedar ya para lo que dure el festival, que espero que sean muchísimos años, y que después de que yo ya no esté, que alguien lo retome y que lo siga haciendo, creo que vale mucho la pena. Va a ser Festival Sinfónico Tlaxcala, el Festival de los Jóvenes, porque tenemos muchísimos jóvenes que vienen aquí a aprender, vienen a convivir a Tlaxcala. Este festival ha estado lleno de juventud, siempre está, a mí me gusta trabajar mucho con la juventud, entonces de ahora en adelante el festival va a llevar este eslogan, que es el Festival de los Jóvenes. Entonces, pues de verdad yo quiero que se suscriban a este programa, a los Sangonautlas, vale mucho la pena, pueden preguntarnos, la verdad es que nosotros somos muy ñoños y siempre nos estamos informando, aprendemos mucho también de lo que estamos hablando, aprendemos porque es la otra parte, ¿no? La parte de la investigación que nos está gustando mucho. Suscríbanse a los Sangonautlas, los videos se van a quedar aquí en la página, se van a quedar en YouTube, síganos, compartan, de verdad, vale mucho la pena. Hablemos de nuestra cultura. En algún momento, ahora que está Clarimar con nosotros, Clarimar hace prácticamente 10 años estuvo con nosotros en el Festival del Revueltas, ¿no? Una gran amiga, pues en algún momento podrán también hablar un poco acerca de la música venezolana, ¿no? Que hay exponentes súper buenos, ¿no? Y no, claro que sí, Clarimar, las puertas para todos ustedes están abiertas para el festival, ya estaremos pues, el próximo año trabajando en ello, esperemos que ya todo esté bien, esperemos, no sabemos qué puede pasar. Pero bueno, antes ya de cerrar como la parte oficial del festival, que cierro hoy con los Sangonautlas, quisiera pues que Pedro también nos hablara un poco acerca de sus conclusiones. Lo hemos hecho nosotros, la verdad es que Pedro siempre es el que lleva el control de todo este asunto, es la idea de Pedro, de Sebastián, yo soy un colado nada más, yo me colé para poder hablar, pero me gustaría mucho que también Pedro nos diera sus conclusiones, es súper interesante también estar conversando con él. Conclusiones del festival. No, bueno, de Sherezada, del festival, de la vida, no sé. Voy a hablar más de Sherezada, pues yo creo que ya dijimos bastante de Korsakov. Quería darles las gracias de nuevo por invitarnos aquí al Festival Sinfónico Virtual. Ya saben que siempre estamos intentando llevar la cultura a sus hogares.
Me da mucho gusto que podamos compartirles el último programa aquí de los Sangonautas, el último programa de nuestra temporada. Como les digo, se viene la segunda temporada con Beto y con Sebastián. Ya estaremos mejor producidos, más peinaditos, más bañaditos. Ya sin coronavirus, esperemos. Pero les recomiendo que se suscriban porque se vienen cosas bien chidas. Hay temas bien padres. Tal vez tengamos invitados sorpresa. Como les digo, hoy al final vamos a revelar el rostro de Mahoma. Para el que quiera quedarse al final. No me mates, Mahoma, por favor, ni Alá. No, ya saben que aquí podemos hablar de todo. Por ejemplo, algo que tal vez podría decirles es de que siempre vamos a tener temas que no les gusta hablar mucho a la gente. Por ejemplo, hablar de religión, ¿no? Hablar desde una perspectiva totalmente fuera de que si es bueno o es malo, pues ya es lo que es, ¿no? Igual la música, de que si es buen compositor, es mal compositor, pues ya lo compuso, ¿no? Ya es famoso, ya tiene sus méritos ganados. No podemos decir, ay, este güey sí vale la pena y este güey no vale la pena, ¿no? Igual con cualquier tema, no podemos ni menospreciar nuestra propia música, ni menospreciar la de otros países. Y la literatura, como ya les estamos siempre hincapié, va muy ligada. Este tema me gustó mucho porque pudimos hablar de un poco de literatura. Espero que podamos meter otros 2 temas que tengan una historia programática para fomentarles un poco la lectura. Y pues muchas gracias de nuevo al festival. No sé qué más quieras decir, Sebastián. Pues sería prácticamente repetir lo que ustedes ya han mencionado. O sea, creo que yo puedo por mi parte agregar que cuando Beto hace esta actividad de verano, pues yo entusiastamente sí me gusta participar para tener una actividad en estas fechas. Y pues, o sea, no he estado en todos los festivales, pero creo que puedo decir que he estado en la mayoría y siempre ha sido muy interesante pues el avance, tanto que todos, cómo mejoramos con el paso del tiempo, cómo es que llegan mentes jóvenes con el interés de querer aprender, y me consta que cada vez que concluimos un festival, los propios chicos o los asistentes siempre se llevan algo de aquí de Tlaxcala, han tenido un aprendizaje, saben que este verano es cuando se hace esta actividad es retroactiva porque se llevan algo y nos dejan algo, y pues totalmente de acuerdo que este festival se mantenga y pues que pues se pueda construir algo más, o sea, porque cada vez este festival es mejor. Y pues yo puedo esperar, ojalá que Beto, con lo que sus medios, contactos y lo que sea, pues pueda llegar a construir, no sé, si una orquesta en el estado o una sociedad de conciertos, como era al parecer la forma de proceder de estos músicos en el siglo XIX para poder darle avance, conservación a la música. Y pues nosotros en el siglo XXI, pues a que tenemos toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición, hay ciertos aspectos fundamentales que no podemos dejar pasar, de que la cultura a veces se merma, las agrupaciones se extinguen y junto a ello empieza el borrado de un movimiento artístico. Entonces yo deseo plenamente que este festival se mantenga, que ojalá Beto confunda la Sinfónica del Estado, y pues lo que más se pueda añadir, estamos aquí para seguir ayudando y fomentando la buena música. Bueno, pues muchísimas gracias. Y pues bueno, de manera virtual y de manera simbólica, hoy 2 de agosto del 2020 y posterior a todas las actividades que se tuvieron esta semana, agradecerles a todos los artistas que estuvieron con nosotros, a toda la gente que nos vio durante esta semana. Ya les daremos los números, en unos días estaremos dando los números. También quiero comentarles que durante esta semana les tenemos regalos a todos ustedes. A las 5 de la tarde les estará llegando una notificación, si siguen en la página del festival. Les estará llegando un regalo de cada uno de los participantes al festival. Les dedican un mensaje a todos ustedes, lectores, oyentes,
a las personas que nos están viendo, a las personas que conformamos el festival. Entonces, a las 5 de la tarde, durante esta semana, estaremos estarán programándose unos videos que nos mandaron amablemente a solicitud. Y también quiero comentarles que se van a subir estos días 3 videos de 3 colaboradores del festival que, bueno, no participaron en la cartelera, pero que sí pues quisieron enviarnos sus videos tocando, y creo que era importante darle su lugar. Por eso no se pusieron durante esta semana, porque ya tenemos previsto la cartelera. Sin embargo, se van a subir sus videos tocando, nos los mandan de mucho corazón, 2 personas de Morelos, una persona de Tlaxcala. Entonces estarán subiendo esta semana y estaremos dándoles estos regalos. Y pues como comentaba, oficialmente pues quiero hacer la clausura del Festival Sinfónico Virtual Tlaxcala 2020, 2 de agosto, siendo las 6:33 de la tarde, agradeciéndoles a todos ustedes por todo, por el apoyo. Los videos van a seguir circulando obviamente en las redes, esperemos que lleguen muy lejos, y decirles que nos vamos a ver el próximo festival, nos vemos el próximo año. Tenemos cosas pensadas también para diciembre, pero bueno, eso ya vendrá después. Pero lo que sí es un hecho es que tenemos que vernos, esperemos que las situaciones de salud mejoren. Recordarles que se sigan cuidando, que nos sigan cuidando, para que pronto podamos volver a una normalidad nueva que nos espera. Entonces, agradecerle a mis compañeros los Sangonautlas, agradecerle a todos, y larga vida al festival, y nos estamos saludando hasta el próximo año. Entonces, Pedro, ahora sí, ¿quieres hablar sobre la cara de Mahoma y de Alal, Pedro? Ya me dio miedo. Hoy es un día muy oscuro, ¿no? Como que miren, la primera vez que hablamos de un dios, bueno, de dioses, se perdió la transmisión. La segunda vez que hablamos de dioses, está la lluvia. Sí. Entonces, ahora vamos a tomar estos temas. Mejor, muchas gracias por vernos. De verdad, otra vez, gracias al Festival Sinfónico. Saludos Clarimar, saludos Carlos Bruce, saludos Uriel, saludos Revista Orogual Tlaxcala. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Y ya saben, síganos en el Facebook Los Sangonautlas, en el YouTube como Pocoviolinista. Está en las redes, les vamos a dejar abajo las grabaciones en la descripción. Es bien importante que se vayan a ver toda esta información, el blog de Sebastián. Y bueno, muchas gracias por todos. Nos estamos viendo en la siguiente, en octubre. Acuérdense, en octubre. Bye, nos vemos. Adiós.